¿Cómo se llama el programa? Señoras, señores, muy buenas tardes. Hoy bienvenidos a su programa de todos los lunes. Hoy vamos a presentar un programa espectacularmente diferente. Vamos a hablar de temas verdaderamente importantes e interesantes para toda la gente que nos hace el favor de conectarse, de compartir, de escuchar nuestra hora de la tamaliza con, los ya se encuentran en el panel listos y esperando a ser presentados. Vamos a presentarlos así como están sentados, empezando por las damas, claro. Licenciada Liz, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Muchas gracias por su atención. Y pues aquí estamos una vez más en una emisión de La Tamaliza y con muchas ganas de compartir con ustedes la información que traemos por ahorita. Y pues también agradezco la compañía aquí de mis compañeros, Bueno, eso. Bueno, eso. Se entendió, no te preocupes. Ok. Licenciada Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo está usted hoy? Buenas tardes a todos, gracias a los compañeros que están aquí acompañándonos. Acompañándonos los compañeros. Y pues estamos perfectos en este 9 de noviembre. Ya cuando se arranca oficialmente lo que es el Buen Fin en este estado de Puebla, donde todavía no nos dejan subir a ruta de forma libre, pero sí nos van a dar acceso libre para entrar a las tiendas comerciales y de autoservicio, pues para poder hacer estas compras con las supuestas ofertas, descuentos que nos trae este Buen Fin, que no va a ser nada más un fin de semana, sino que va a ser un Buen Fin prolongado, porque va a haber una ampliación, como lo solicitaron el grupo de centros comerciales. No ubico bien el nombre, pero va a ser un Buen Fin más largo de lo que acostumbrábamos. Así que si tenían la intención de comprar algo, bueno, no hay prisa, los precios ahí van a estar, al no ser que de veras se acaben los productos y se acaben los superprecios, pero pues va a estar ahí, va a estar muy constante. Vamos a tener tiempo a lo mejor de checar precios y de hacer compras más razonadas, aunque como estamos en pandemia y andamos en crisis, pues yo me imagino que no va a haber el mismo efecto del Buen Fin que hemos visto en años pasados, pero bueno, la gente nos sorprende mucho. Hay que esperar a ver también la respuesta de la gente, porque en años pasados nos hemos dado cuenta que en el Buen Fin literalmente los precios nos los alzan por mucho y después nos quieren meter un descuento para esos productos que de verdad a veces pues ya salen fuera. Pero al escuchar la palabra oferta, todos corremos, ¿no? Licenciado Raimundo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy, lunes? Mirando a todos. Bueno, nueva presentación del programa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sabemos que pues hoy queremos hablar en la tamaliza diciendo, hay tamales de los gringos. Hoy vamos a hablar de los gringos. Hay tamales gringos hoy. Hay tamales gringos. Hoy tenemos que hablar sobre molito, Tamalitos. un pato tron. Tenemos tamalitos. Tenemos que hablar. Pues, como siempre vamos a tratar de hacer esto ameno, pero también un poco crítico. Me gustó lo que empezó con eso de que es el Buen Fin, ¿no? Pero el Buen Fin de una era del neoliberalismo ahí que no se ha terminado, pero sí de un representante fascista que es Donald Trump. Ya también vamos a hablar un poco de la historia de Joe Biden, por algo así le llaman. Entonces, pero aparte también no debemos olvidar aquí que este Buen Fin que se pronostica, bueno, decía algo también aquí el compañero Manuel, es sobre todo que son ofertas que no son ofertas, ¿no? Ya lo veremos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Le aumentan sobreprecio y de ahí te los descuentan. Seguimos con un sistema de engaños para el enriquecimiento de unos cuantos. Me veo muy crítico, ¿no? Enriquecimiento de unos cuantos. Pero cómo no, si estamos en un sistema capitalista donde el principio es ganar, ganar y ganar. Y en este caso es la ganancia para los comerciantes. Algo también muy que es loable, claro,
que se abra el comercio a todos, que se reactive la economía y que todos nosotros pues salgamos a la calle con las debidas precauciones, ¿no? No podemos dejar que repunte o rebrote la famosa pandemia que nos está azotando a nivel mundial, que también muchos dicen que es una conspiración, muchos decíamos que era como el diablo, saben que existe pero nadie lo ve. Pues no podemos ver este virus, este bicho, como decimos muchos, pero ha causado muchos estragos. Y si queremos nosotros evitar más estragos dentro de nuestra población, y lo decimos ¿por qué? Porque hay gente cercana, conocida, que ha fallecido desgraciadamente por este problema del virus, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de viajar en algunos pueblos que integran nuestro estado, y pues con gusto y con tristeza vi dos cosas. Una, que todo mundo están con su tapabocas, que no lo traigo ahorita, pero sí lo traigo. Sí lo traigo, pero no sí lo traigo, pero no lo traigo. Bueno, no lo traigo puesto. Bueno, creo que tampoco en la bolsa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Gusto porque mucha gente está llevando a cabo las indicaciones de no salir a la calle sin tapabocas, ¿no? Y como dicen, pues no infectes y que no te infecten, ¿no? Eso es bueno. Y la tristeza es que pues cada día estamos, esa máscara, ojalá y fuera la máscara de la película de Vendetta, porque sería un símbolo de resistencia, ¿no? Y aquí sí es un símbolo de cuidado de la salud. Pues la recomendación es que todos sigamos las indicaciones para que no se dé un rebrote y no siga habiendo más conocidos o ciudadanos que fallezcan por este bicho, por no decirle el COVID. Bueno, por ese lado yo creo que ya me extendí un poco. Aquí estamos. Un poquito. No, está perfecto, ¿no? Porque sí, a veces la situación de este coronavirus hoy ha presentado pues una gran baja de personas que pues, para muchos son seres queridos y que hoy ha lastimado bastante a la sociedad. No nada más porque se está llevando a los seres queridos, sino porque lastimó una economía mundial, ya no mexicana, sino mundial, y donde unos cuantos pues tienen que lograr hacer su agosto. Con respecto a lo del Buen Fin, pues sí es complicado estar viendo que el gobernador aquí del estado de Puebla ya autorizó que se abran las tiendas por más tiempo para poder vender. El gobernador dijo una mañanera, es para poder sacar del almacén los productos viejos y los pobrecitos tienen que venderlos, ¿no? Pero sí, o sea, tiene toda la razón. El detalle aquí es que nada más lo está haciendo para centros comerciales. Recuerden que pues también hay tienditas de la esquina, hay restaurantes que cerraron por la contingencia y que en estos momentos ellos también pueden ofrecer su Buen Fin y sería momento de que el gobernador pues, pensara más, un poquito más sus palabras, porque tal parece que está inclinado a apoyar a un sector de la población y no a todo Puebla, ¿no? Como debería haber estado haciendo. Es que también hay tamales poblanos. Sí, Y saben bien ricos, los de molito. Y los de molitos, ¿sí? Pues, ¿le entramos al toro o le entramos a discutir estos cuates que... Bueno, no podemos asegurar que ya haya un presidente en Estados Unidos, ¿no? Porque lo tiene que decidir el colegio electoral. Pero, ¿qué les pareció el periodo de ese amigo broncudo, deschavetado, loco, con sueños de supremacía racial, que incrementó el racismo a un nivel que no se había visto durante muchos años en Estados Unidos, donde fue muy claro que la raza supremacista blanca salió a las calles, y esto me refiero al que ya no va a ser presidente electo, y que por los memes que han salido la gente se burla de este gran magnate, poderoso hombre económico y dueño de unas grandes extensiones de tierras, inmuebles y todo, a Donald Trump. Desde que llegó yo le dije el patito Trump, porque es el Donald, el pato McDonald, ¿no? El Donald Trumpudo, que por desgracia, muy amenazante, se puso a construir un muro lesionando a muchos mexicanos, y que orilló a que las grandes redes de narcotraficantes de personas o traficantes de personas pues los
pobres que pagan bastante dinero, los de Sudamérica y nuestros paisanos los mexicanos, para ir a buscarse la vida. Estas personas que son exiliados económicos, yo digo así a todos, los que emigran, en este caso a Estados Unidos, y que cayeron en manos de delincuencia organizada, y que ahí vemos que también hay muchos desaparecidos, no sé cuántos, pero han encontrado en el transcurso del camino hacia el sueño americano, que ya no es sueño americano, es una pesadilla americana. Muchas personas han quedado en el camino por la bestia también, el tren que estamos hablando. Y esto es un complejo total si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de la emigración. Y les digo exiliados económicos, todos aquellos que buscan una nueva forma de vida, arriesgando su propia vida para mandar un dinero para que coman sus familiares. Esos héroes, ya sea mexicanos, salvadoreños, colombianos, brasileños, latinos o hispanos, como tienen el lenguaje en Estados Unidos los gringos, todos ellos, repito, exiliados económicos, porque no tienen dónde trabajar, dónde adquirir bienes en su patria, en su suelo. Y pues Trump, qué bueno que han reaccionado los gringos, los americanos, que pues era un payaso al que tenían ahí, y que un payaso con dinero que logró comprar los grandes medios de comunicación y sembrar que era la solución del American Way Life. Pues me refiero a Donald Trump. ¿Ustedes qué opinan ahorita con estas elecciones que han salido? Bueno, yo creo que fue la temporada, ¿no? Porque ahorita está saliendo el payaso de Estados Unidos, así como lo refirió el licenciado, y que sí, en muchos lugares se ha tachado como un ridículo, ¿no? Un presidente ridículo que tuvo Estados Unidos, pero México también tuvo su presidente ridículo. Bueno, ese fue retrasado mental. Ese fue el Peña Nieto. Era -5 Peña Nieto. -5, entonces yo creo que ojalá John Biden, que es el que está posicionándose en este momento como ya perfilándose como nuevo presidente número 76, si no mal recuerdo. 46. ¿46? 46, ¿no, Vicky? No, tenemos el dato. No. Bueno, ahorita lo checamos. Ahorita lo checamos. Pero es el nuevo, bueno, parece ser que va a ser el nuevo presidente, donde, mire, muy pocas personas sabían pues de dónde venía este señor, ¿no? Hay que llevar su historia y todo, pero lo que sí sorprende es que pues está metiendo a gente a trabajar a su gabinete, que es gente que ha nacido y que ha crecido en Estados Unidos porque tienen familiares de habla hispana o que son 46. 46 años, ya nos corrigió aquí la abogada Victoria Rodríguez, muchas gracias. Entonces, parece ser que puede pintar bien para México, incluso se tendría que volver a checar lo del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, porque pues si queda, bueno, más bien ya casi es un hecho que John Biden quedó, pero se tendría que volver a estructurarse ese tratado para ver de qué forma Donald Trump nos quiso destrozar la vida a los mexicanos, ¿no? Y la forma económica que Estados Unidos llevaba su dinero. Hoy se le acabó el quinto al señor, hoy está haciendo el berrinche. Imagínense qué tan preocupado está que hoy en la mañana, cuando ya se sabe como perdedor, se va a jugar golf para relajarse, ¿no? Entonces, ese nivel de preocupación que tiene hacia su gente y es lo que demuestra hacia el demás mundo. ¿Alguien más de ustedes tiene algo de Tom? Bueno, en cuanto a lo que preguntaba, vamos a poner algunas imágenes. En cuanto a lo que preguntaba el abogado Raimundo, me parece que en general Donald Trump habló más de lo que en realidad hizo, y sí es cierto que comenzó con una circunstancia muy en contra de la gente, de los inmigrantes, sobre todo de la parte sur del continente. De alguna forma, no sé, yo veo o percibí que este hecho, aunque levantó algunas pasiones a favor por algunos grupos de gente
caucásica y blanca y todo esto, la verdad creo que surtió incluso un efecto contrario en masa, donde incluso circunstancias como premios en Hollywood, como premios musicales, como circunstancias de las mismas empresas, y hubo una, pues no sé si renacimiento, no sé bien cuál sería la palabra, pero sí un boom donde la misma gente comenzó a rescatar todo lo que son las aportaciones de los migrantes, tanto los asiáticos como los hispanohablantes, etcétera, y se les dio más reconocimiento de lo que habían recibido antes, tanto producciones de trabajo, producciones artísticas, producciones económicas, empresas y demás. Se volteó un tanto a ver y se fortalecieron un tanto más estas circunstancias sociales, quizá no por parte del gobierno, pero sí por parte de la base de la sociedad. Y esto a mí me da un reflejo bien claro de que en general el gobierno o el periodo donde Donald Trump estuvo al frente de los Estados Unidos, pues no obviamente causó el impacto que tal vez él esperaba por esta supuesta cuestión del nacionalismo, que pues obviamente es bien difícil hablar de nacionalismo en un país que está formado básicamente por inmigrantes de por todos lados, ¿no? Y muy por el contrario, la postura desde el inicio de la candidatura de Joe Biden, como bien decía el licenciado Manuel, se conjuntó con varias personas que no precisamente eran solamente de origen estadounidense, sino que tenían raíces, como su vicepresidenta, por ejemplo, tiene por ahí raíces de inmigrantes, ¿no? Estaba leyendo por ahí que tiene un calificativo de afroamericana, y no solamente así, sino también un calificativo de surasiática. Imagino que por sus raíces de su familia y demás. Y así como esto está presentándose como una persona muy conciliadora, con las intenciones y las frases de conciliar en vez de enfrentarse, cosa que fue lo que siempre manejó Donald Trump. Y creo que por ahí va el asunto. Donald Trump tuvo un periodo donde habló más de lo que hizo, donde no cumplió muchas de las cosas, sobre todo a nivel económico. A nivel político también tuvo muchas fallas, y por lo tanto pues muchas personas, no solamente de Estados Unidos, gobernantes, gente financiera, etcétera, lo tiene ya en una postura de no quiero seguir más trabajando con este personaje, sino también hacia afuera en la política exterior, y se ve reflejado en que muchas de las presidencias, muchas de las muchos países, pues muchos líderes ya reconocen el triunfo de Joe Biden, aun cuando todavía no es oficial, y esto pues también nos habla de que ya no quieren más tratos con el señor Donald Trump. Y es importante y pesadísimo también ver que Donald Trump pues, aparte de que está haciendo su berrinche, que pues, yo creo que era lo que todos estamos esperando, ¿no? Que cuando él fuera perdiendo iba a sacar un berrinche, ¿no? Ahora a ver a quién va a bombardear, ¿no? Exacto, como acostumbra el señor Donald Trump. Algo que debemos tomar en cuenta es la política de los republicanos y la política de los demócratas. Ya saben que cada uno lo representa un elefante y otro lo representa un burro, ¿no? Creo, algo así. Bueno, pero aquí la esencia es que no podemos nosotros obviar que los dos tienen un mismo objetivo. Si analizamos la historia de Estados Unidos ha sido un país, como imperio que siempre ha ido a la conquista y a la explotación y extracción de todos los bienes de la nación en donde ponga el ojo. Ya sea republicano o demócrata, siempre van a seguir sobre ese mismo sentido. Y hagamos un poco de historia, ¿no? En Chile, en 1973, dan golpe de Estado para no permitir que la democracia sudamericana surja en ese pueblo. A Cuba la mantiene, y recuerden, estoy hablando de los dos grupos, el republicano y el demócrata. En Cuba hasta la fecha la tiene cercada con la cuestión económica.
Y si analizamos en la intervención en Nicaragua, la intervención en Bolivia, la intervención en Argentina, últimamente en Perú, entonces Estados Unidos, ¿qué es lo que hace, no? Él es un conquistador nato, ¿no? Por este lado, y veamos hacia el otro lado del continente, ¿no? ¿Qué ha pasado con Saddam Hussein? ¿Qué pasó con Ayatollah Khomeini? Ha creado guerras, y no importa de qué partido sea. Ellos son el imperio supremacista y quieren seguir teniendo el control de todo el mundo. Ahora ya tienen otro rival fuerte, ¿no? Que es China, Rusia. Veamos cómo se han llevado a cabo las guerras mundiales, ¿no? Y cuál es el porqué de todos estos enfrentamientos a nivel mundial se han dado. Esto es geopolítica, y la geopolítica de Estados Unidos es tener el control total del mundo, ¿no? Y si hablamos de Joe Biden, él es un halcón, son de los hombres de guerra, son de los hombres que han intervenido, han hecho intervenciones, ¿no? Y no lo digo personalmente, lo podemos consultar hoy en San Google. Sí, exactamente. Ahí está toda la historia, ¿no? La gran ventaja que tenemos hoy de la tecnología, que nos da una gran biblioteca universal, y ahí podemos rastrear a muchas personas. Y entonces la historia de Estados Unidos, ese país, como le dice la licenciada Liz, ese país tiene ese país de inmigrantes, que fue un contrario a lo que hablábamos la otra vez, los que vinieron aquí a invadir nuestra nación mexicana. Los protestantes allá llegaron, aquí llegaron los católicos, y los protestantes con la visión totalitaria total para crearse el poder para ellos mismos. Bueno, culpa de las religiones que se van dando y los pueblos que las van sometiendo y no fueron capaces de oponer una resistencia por las condiciones, por la idiosincrasia que se vivía. Pero sí vemos que Joe Biden tiene una historia muy especial que debemos de analizarla por las futuras relaciones políticas que vamos a tener con nuestro gran comediante y payaso de Trump. Vimos su actuar, y algo también que debemos de alabar, ¿no? Decía, pues que le paguen a los trabajadores de la industria automotriz el mismo salario que tenemos acá en Estados Unidos. Él efectivamente fue muy nacionalista, o sea, muy nacionalista, y es muy difícil hablar de un nacionalismo, pero recuerden que el adquirir nacionalismo es amar a la patria donde estás viviendo y creciendo, ¿no? Y no importa el lugar donde hayas nacido, ¿no? Ya lo diría Chabela Vargas. Tendría que ser así. Soy mexicana por elección, y estos cuates que todo mundo que se vaya y prefieren tomar el camino del wildlife, la vida americana, ¿por qué lo hacen? Pues llegan allá y encuentran las comodidades que no encuentran en su país, y muchos ya no quieren regresar. Entonces, si hablamos de la política migratoria, recordemos que Obama también en su periodo expulsó a 6 millones de mexicanos. Hoy tenemos nosotros... Y fue el más querido. Claro, pues, sí. era el primer negro en la presidencia. Y conste que aquí vino una cuestión profética de Fidel Castro, cuando él dice, le preguntan, ¿y cuándo va usted a visitar Estados Unidos? Se voy a visitar Estados Unidos cuando un negro sea presidente y cuando un latinoamericano sea papa. Y papas. Y hubo papa, tenemos al Papa Francisco, Sí, claro. Toma. y tenemos al negro. Pues bueno, Castro no es que sea castrista, soy castroso. Que más o menos lo mismo. Entonces, más o menos lo mismo. A los Simpsons, ¿no? Que ellos también son proféticos. Ah, eso es ¿no? profético. Hoy sí Sí le es. falló a los Simpsons, porque ahora no se vio. Bueno, todavía no. Bueno, sabemos. hay que esperar las reacciones, Sí, claro. porque... Todavía. sí. Entonces esa es la cuestión. Sí debemos de tener cuidado cómo se va a manejar la política de esto que está pasando ahorita. Y eso también decía, Trump buscó porque sus fronteras se cerraran en la cuestión económica y regresaran sus industrias automotrices. ¿Y cómo obligó en ese momento a las empresas automotrices? Te aumento los impuestos. Ujú. Y acá pues ya no pudieron aguantar. Entonces,
Esto es una guerra económica, no se les olvide. Claro, Nos vamos a enfrentar todos con los económicos. demócratas republicanos por la guerra económica para que ellos sigan teniendo el poder y el control económico. Mas recuerden que ya tenemos a China que va camino al supergigante y China es un Rusia. monstruo, ya Entonces, es un monstruo. Aquí, bueno, Pero Joe podrá meter las manos ahí para ayudar o para empeorar el asunto con China. Pues no sabemos, mira, hay una, no sé si ya pasó ahí, trajimos unas imágenes, unos memes, y hay uno donde es alusivo a la Guerra de las Galaxias, donde va Han Solo con Chewbacca, y hay un par de letreros ahí sobre los candidatos, ¿no? Sobre lo que es Darth Trump y Darth Joe. Biden, o Darth Joe, algo así dicen, ¿no? Y finalmente yo creo que ese meme, independientemente de lo chistoso que pueda estar o no, nos da un mensaje exactamente de lo que está diciendo Raimundo. Para el resto del mundo es básicamente lo mismo. Sigue siendo Estados Unidos, sigue siendo un país imperialista, sigue siendo capitalista, sigue siendo neoliberal y sigue teniendo la misma circunstancia de política exterior, como lo ha venido manejando. Se presenta como alguien mucho más conciliador, pero no nos deja ver o visualizar un poquito acerca de si va a cambiar el tipo de política. Aparentemente no, va a seguir siendo la misma. Entonces, por ahí decía una frase el presidente ruso, Vladimir Putin, que él iba a trabajar con la persona que quedara, independientemente de quién fuera, ¿no? Iba a seguir trabajando igual. Esto implica que, así como él, yo creo que todos los presidentes lo piensan, sí habría que estar al pendiente, pero básicamente estamos hablando de lo mismo y sigue siendo una guerra económica, sigue siendo una guerra geopolítica, donde obviamente los rivales, los contrincantes más fuertes, pues no estamos hablando ni de México, ni de Perú, ni de Angola, ni de Irak. Pues estamos hablando de que los monstruos del mundo se los siguen repartiendo, y ahí está China, está en el escenario, Rusia sigue estando en el escenario, Corea sigue estando en el escenario, y no se y olviden Estados de Unidos. la India. De la Bueno. India, sí, también ya está creciendo bastante, aunque no le llega al nivel de China. Quién sabe, ahí podríamos hablar de cuestiones geopolíticas asiáticas, quién sabe si China lo deje crecer, pero bueno, ya va por ahí el asunto. Y pues en Europa pues estamos hablando quizá de Alemania. Esos son los que siguen estando ahí y seguramente va a continuar con alguna que otra diferencia, pero bajo la misma línea, ¿no? Y lo Eso es lo que yo importante lo importante es ver que no sea como aquí en México, ¿no? Que prometieron un cambio verdadero y que no cambió nada, ¿no? Que no cambió nada. Es precisamente lo que están diciendo ahorita, ¿no? El Darth Trump y el Darth Biden, ¿no? Bueno, Sí, quiero meterme sí. cuchara por el cambio verdadero. ¿Manuel? Quiero meterme cuchara por el cambio verdadero. Efectivamente, puede haber un reflejo, una tamalista, un tamal mexicano. Vamos con un tamal Ahora mexicano. vamos con los tamales. Hay tamales, ¿no? ¿Qué es lo que No, no pasa sé, con yo esta creo- cuarta transformación? Yo creo que Pues sí. es la cuarta revolución, pero es la revolución de las Yo pensé que eso lo conciencias hacía en México. que está dando, en este caso, al frente y todo, ahí, macheteando nuestro... Y aquí se digo, mi presidente, Andrés Manuel López Obrador. Las acciones que están emprendiendo para acabar con la corrupción son loables. Las acciones que ha emprendido, son muchas acciones que lo sabemos, y que lo tildan como una persona incapaz, pero día a día es una persona que se levanta y lucha y piensa y trabaja por México. Y en ese trabajo por México no olvidemos ahorita las personas que quieras o no, que se diga que es un estado paternalista, está ayudando a mucha gente, a los jóvenes estudiantes que reciben su beca, a los abuelitos, a las mamás solteras. O sea, hay un apoyo económico que si en estos momentos, bien o mal, se están llevando algo, 3 mil pesos, que no ha hecho que la economía en las casas se desplome. Esta cuarta transformación falta mucho. Yo aquí les digo a todos ustedes, hagamos lo mejor para que esta cuarta transformación logre llevar a México a un país que sea una potencia. Nos corresponde a nosotros, tenemos un gran territorio, tenemos muchos bienes que recuperar, porque tenemos que recuperar todo lo que nos han robado. Tenemos que buscar el apoyo y darle el apoyo al presidente de la República,
Tenemos que quitar esos ladrones que hoy están en los municipios y en las gobernaturas. Tenemos que cambiar la vida política de México. Tenemos que hacer sentir que la política es el arte de gobernar. No, la política debe de ser como la han manejado hace tiempo y muchos El la arte de manejan actual, transar. que es el arte de robar. No, debemos de darle el verdadero sentido para que haya una humanidad entre nosotros. Acabemos con tanto lastre, tantas lacras y tantos vicios que tiene México. Pero también es muy difícil que en 6 años logremos hacerlo. Se debe de dar continuidad a este proyecto de la Cuarta Transformación para que México realmente sea un México libre. No voy a decir libre porque ese era el partido de Calderón. Un México que tenga el respeto como nación que es, porque siempre hemos sido capaces de levantarnos ante cualquier situación, cualquier amenaza. Nos hemos sabido defender. Hoy hagamos la revolución de las conciencias para que México haga efectivo la cuarta revolución, la revolución de las conciencias. Yo sí voy a decir México libre y no precisamente por el partido, porque es una realidad y creo que ahí hay un gran problema, el asunto de repente cortar una idea o una frase porque pertenece a tal cual. ¿Por qué no darle la dimensión real que tiene? Porque la palabra libertad es algo muy fuerte y eso es algo que nos hace falta en México, porque la libertad implica una responsabilidad que no asumimos y que no nos dan, porque aparentemente tenemos que esperar a que el gobierno haga y esa no es la solución. La cuestión es que nosotros tenemos que hacer, pero yo sí difiero en cuanto a la cuestión del paternalismo. Yo no creo que sea la respuesta ni lo idóneo, no quiere decir que no esté bien, pero no es lo idóneo para sacar adelante un país, porque cuando tú le das a alguien algo y se lo vuelves a dar y se lo vuelves a dar, entonces la persona, por la cultura y la idiosincrasia que trae, ya no lo busca, simplemente lo espera. Bueno, entonces, creo que no es, o sea, yo no estoy diciendo que está mal. Si lo digo en este momento es porque no existen fábricas, no existe... Es que eso es a lo que voy. O sea, cuando tú le das, pero no creas infraestructura abajo, cuando digas, mira, ahorita te doy porque no hay, pero aquí estoy construyendo. Por lo tanto, ya no te voy a dar cuando ya esté acá. Ahí sí. Pero eso es lo que nos está dando. No se está dando porque no hay producción. Pues no hay comercio. No, porque apenas está en crecimiento. Exactamente. Entonces es prevenir en este caso los economistas que para eso deben de ser buenos para hacer la producción, proyecciones y que deben dejarlos trabajar de políticas públicas, o sea, que deben dejarlos trabajar porque muchas veces esos proyectos ya están, pero no les dan luz verde. Porque ahí la cuestión que decíamos, bueno, se frena, porque aunque sea una buena idea, ahorita la frase se frenó porque era del PAN. Y es solo un ejemplo, la cuestión es que frenan los proyectos buenos, pero aquí vemos también la corrupción y todo lo que pasó en tiempos, digamos, o está pasando. Y que sigue pasando, creo yo todavía. De que ven un proyecto bueno, no lo dejan pasar, se lo agarran para ellos, lo destruyen. Exacto. Y seguimos, perdón por la palabra, jodidos, ¿no? Entonces ahora sí es que haya continuidad de los proyectos, que no los paren, porque siempre fue eso, ¿no? Hay un proyecto bueno y lo paraban y se acabó, ¿no? Se beneficiaban para afuera, ¿no? Entonces ahora es darle continuidad a los proyectos y llevar el camino del crecimiento de la economía. México en los 70s iba creciendo al 6% anual, o sea, era el milagro económico que se le llamaba. México iba para arriba, se creó infraestructura, hablamos del seguro social, o sea, el Infonavit, o sea, fueron creando mucha infraestructura para México. Y eso que hoy se ensalza el PRI de decirlo, ¿no? Fue cuando estábamos nosotros. Sí, pero veamos. Si lo hicimos mal y si lo han visto, sacaron un spot donde dicen: sí, somos culpables, pero nosotros hicimos esto. Pero... Y aquí le decimos que, digamos que si lo hicieron no fueron el PRI, fueron, digamos, los que nacieron de la revolución priista, con ese programa nacionalista que llevaban, porque recuerden que el nacionalismo revolucionario del PRI lo quitaron de los estatutos, y entonces ¿quiénes se metieron? Los hijos o los cachorros de la revolución, que fueron... Y ahí hay un dicho por ahí, dicen, toda la fortuna que haga el abuelo, el nieto se la va a acabar, ¿no? Y aquí llegaron los hijos y los nietos y se acabaron a México. ¿Y qué hicieron? Lo dividieron, lo vendieron, traicionaron a la patria. Ay, hijo, ya me estoy yendo muy nacionalista, ¿verdad? Sí, bastante. Pero realmente es lo que pasó, entonces no repitamos la historia.
Yo creo que es un poco más complejo Más que complejo eso, todo esto, pero sí. en general sí es cierto. Ahora, dijiste algo muy interesante, que la cuestión de los abuelos y los nietos, pero ahí en medio hay algo que fue lo que lo partió, Los hijos. los padres. Están los abuelos. abuelos, los padres y Los niños, los nietos, ¿no? Entonces, los padres, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una circunstancia, ¿no? Sí es cierto que, o sea, hay muchas cosas que son ciertas. ¿Que lo hicieron los del PRI? Sí, los del PRI estaban en ese momento. Fue el momento. Fue el momento, estaba el partido y ellos lo hicieron. Sí, eso es muy cierto. Pero, ¿qué pasó después? O sea, el asunto del mismo partido que ya no estaba gobernado por las mismas personas, porque las personas van cambiando. O sea, son las personas, no tanto en Los sí intereses, un ¿no? color. Ándale, se van cambiando de personas que traen otras ideologías, que traen otra manera de ver las cosas y que de repente le dieron un giro. Y luego también habría que recordar una circunstancia internacional, la cuestión de la implantación del neoliberalismo, que no se dio acá en México, eso comienza allá arriba, en el extranjero, en Europa y en Estados Unidos. Y México, al estar sometido a los Estados Unidos, también de repente no tiene muchas salidas como para dónde brincarle. Entonces, forzosamente se estableció el neoliberalismo, no solamente en México, en todo el mundo. Y lo aplican en 1973 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Chile. En Chile, sí, y en varios, no solamente en Chile, en toda No, sí, Latinoamérica. pero ahí fue el parteaguas. Sí, y muchas de las gentes que están en Europa también lo sufrieron, sobre todo los de Europa del Este, que actualmente son países que son pobres y que están quebrados y que a muchos los forzaron a entrar a la Unión Europea. Es decir, esa cuestión del neoliberalismo es algo mundial que se dieron cuenta que le dio al traste todo y que nos tiene de cabeza a todo mundo. Y entonces tiene que surgir lo que socialmente en la evolución se conoce como las contrapartidas. Entonces ahora los asiáticos se levantan con otra cosa que forzosamente es capitalista, porque si no, no podían hacerlo. Sí, aunque China, digamos que esté gobernando el Partido Socialista, ¿cuál socialista? O sea, su economía y todo es capitalista, y por eso es el monstruo que es ahorita. Pero traen otra ideología las gentes que gobiernan que no sucedió acá en México. Aquí prefirieron llevarse por otro camino, nos ahogaron en muchas circunstancias y ahorita cambiarlo pues está difícil. No es imposible, pero sí es bien difícil, y como dice Raimundo, pues no se va a lograr en 6 años. Pero muchos quieren echar tierra, así como que pues dijiste y no está sucediendo, cuando no das el contexto completo. Se están haciendo cosas que a lo mejor no que no te están dando resultado inmediato porque no van a hacerlo, no funciona así. Por ahí hay de cosas a cosas, ¿no? Sí, tiene que empezar. Sí, yo tengo sí tienen toda la razón en hacer ese hincapié, pero hay cosas que no se están logrando y que se habían hecho como promesas de campaña, ¿no? O sea, no vamos lejos, aquí en el estado de Puebla lo que es concesiones integrales. Y hoy, que supuestamente primero llegó diciendo que iban a quitar todo lo que el morenovallismo habían creado, y pues dejaron a concesiones integrales y dejaron el Metrobús, porque al inicio pues los intereses sí le convenían al gobernador, hoy ya no le conviene y hay una revuelta, ¿no? Entonces, o sea, sí, en algunas cosas sí tienen toda la razón, es un camino que se tiene que ir caminando y ir labrando, pero no en todo. O sea, hubo excepciones. Sí, ¿no? Que si nos hubieran dicho desde las elecciones, desde que eran candidatos, que iban a tener estas excepciones, bueno, quién sabe si hubieran votado por ellos. Aquí se da algo interesante también, o sea, analizamos el actuar del gobierno actual. Tal parece que está protegiendo los intereses que se crearon con el morenovallismo. No parece, están haciendo. Bueno, es que no me gusta decir las cosas tan claras. Pero es un hecho. Bueno, es que una sugerencia, nada más. Yo tengo una pregunta aquí que me surge de lo que estamos diciendo, que tal vez tenga que ver con esa cuestión. Me parece que el proyecto de nación que todos queremos, anhelamos y que se nos vendió y que nosotros lo compramos por esa circunstancia de la esperanza del cambio, tiene que ver con una persona, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero los cambios y el gobierno y el manejo de una nación, según yo, no se da a través de una persona, se da a través de un sistema, de un engranaje, que creo yo, y ahí es donde está mi pregunta, que a lo mejor yo estoy equivocada, pero yo creo que no se construyó, no hubo un proyecto que se hiciera con la base, es decir, con la gente, con una estructura, con un lineamiento,
con un plan estratégico adecuado que quisiera que cuando llegara al poder el personaje central es porque ya trae una infraestructura bien colocada, sino que llegó el personaje con todas sus ideas y con todo lo bueno que quisiera pero sin la base, sin la estructura, por lo tanto lo intenta implementar y la gente que está metida, pues de repente no lo pela, porque yo veo muy diferente el proyecto que trae, el gobernador, que es del mismo partido que el presidente. Está funcionando igual. Aquí es algo bien curioso y tienes razón. ¿Qué es lo que pasa? Llega este personaje, mis respetos para Obrador, llega, utiliza toda la ciudadanía, vende la idea, se la compramos y decimos, este es el cambio, ¿no? Este es el cambio que viene. Pero ¿qué es lo que pasó con Obrador? Al no tener la gente, los cuadros, las bases, la estructura, se junta de todos, de la basura, de todo, y ya que es prácticamente lo que había. A los que les caiga el 20 ya saben, agárrenselo bien y úntenselo. Es como los temas de acá, ¿no? Agarro de chile, de mole, de rajas, de todo. Y entonces agarra de todo mi presidente y los pone y los coloca, pero tampoco hay una cohesión ideológica, una cohesión del proyecto de nación, nunca se les... Es más, yo creo que ni lo leyeron. No. Si le preguntamos por los 100, el programa de los 100, ¿cómo se llama? Las 100 promesas o los 100 cambios, existen, pero no los aplica la gente que está abajo. ¿Por qué? Porque no hay una cohesión ideológica, no hay un concepto de Obrador. Y realmente Obrador, en esa gran astucia que tuvo, logra tener el control del Congreso, de la Unión, y ahí está la estructura para hacer los cambios. Pero no le responden los gobernadores, los presidentes municipales, porque no saben ni qué. Entonces aquí es algo bien curioso, cuando él llega, el primer planteamiento que hago en reuniones con los amigos y grupos es decirle, nuestra función ahora como ciudadanos es crear las células en colonias, en municipios, en barrios, en inspectorías, en este caso en Puebla, para que podamos defender a Obrador, porque si no mañana nos vamos a arrepentir. Y vemos los resultados ahorita, está Frena, están los grupos de derecha conformándose, reforzándose para quitarnos el triunfo en las próximas elecciones que vienen, pero todo por las estupideces de los que tienen el control, de los que ganaron en las elecciones pasadas, que no tienen el sentimiento ni patriota ni de Morena. Y es que al final parece que se colgaron de una oleada donde Andrés Manuel tenía todas las... Él puede tener todas las ganas del mundo de querer cambiar a un país, él puede hacerlo, pero desafortunadamente la gente que se colgó de este triunfo lo están hundiendo. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces aquí entra lo que decíamos, o sea, sí, Andrés Manuel tiene su proyecto de nación y será magnífico, pero la gente que está alrededor, que aunque son del mismo partido, no están cumpliendo con ese objetivo, y ahí es donde entra la queja de la gente, ¿no? O sea, en campaña, cuando estaban haciendo campaña, prometieron y bajaron el cielo y las estrellas, y hoy, por ejemplo, aquí en el estado no se está llevando la cuarta transformación como lo habían prometido, y entonces aquí sí deja mucho que desear en el estado. De ninguna forma, porque incluso se había dicho que no iba a haber persecución para expresidentes, mucho menos para líderes sociales. Y lo que tenemos en Puebla precisamente es persecución. Y lo tenemos a nuestra gente, a la gente que está luchando por algo, a una persona que se atreva a ir a hacer alguna manifestación, que levante la mano, que se siente inconforme o que se sienta vulnerado, pues son las personas que hoy están en cárceles, y eso pues no tiene nada que ver con el proyecto de nación. No, y aparte la libertad, que en teoría hicieron la libertad de expresión, váyanse a Casaguayo y está cercada. Y al Zócalo también, ¿no creo? También, supuestamente para evitar contagios, ahorita en el inicio del Buen Fin, que no creo que tenga algo que ver, porque no creo que estén vendiendo algo en el Zócalo, ¿no? Pero bueno. En estos momentos el gobierno está utilizando la pandemia para inmovilizarnos. Pero a ver, vamos a ser claros así.
Cuando hablemos de gobierno, vamos a hablar del gobierno del Estado, del gobierno federal, porque luego puede ser la confusión. ¿Y el gobierno municipal? Ahora, Gobierno municipal. lo hablamos de los tres poderes, el gobierno estatal, municipal y federal. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque realmente si analizamos, vámonos a cualquier estado y vamos a ver que tenemos el mismo problema, ¿no? A cualquier municipio tenemos el mismo problema. Entonces, ¿qué onda? ¿Hacia dónde vamos? Y dicen, aquí no hemos utilizado todavía como se está utilizando a la fuerza del orden público en Europa, ¿no? Que ahí sí ya dan la orden de, ¿cómo le llaman? La de Toque queda, toque de queda y se acabó. Pues ya no eso falta aquí que nos hagan, ¿no? Sí, O sea, nada más. bueno, de hecho ya estamos en un Y toque estamos de queda. a nada, ¿no? O sea, es eso, pero con palabras bonitas. O sea, no te puedes mover ya en la noche Sí. porque ya no puedes pasar al Zócalo. Vienes bien feliz a darte una vuelta al Zócalo, ya no puedes. Quieres ir a gritarle al Barbosa, tampoco ya te dejan. ¿Ahora qué haces? Es que es el toque de queda de si te quejas, te vas a la cárcel. O sea, pero es bajo ese contexto. Te van condicionando mentalmente para que no hagas nada. Algo importante que aquí nos están mencionando Julio César Romero Soledad. Dice que Morena era un movimiento, no una institución política, en el que se colgaron los arribistas de siempre. Y sí, es lo que estamos comentando. Así es. Pero es un movimiento que necesitaba fortalecerse, Bueno, ya era movimiento. teniendo un presidente o ya teniendo al candidato como presidente. Ahorita, pues lamentablemente, en Puebla ya está cantadísimo que va a quedar un PAN, por ejemplo, ¿no? Son Sí, cosas, sí, ¿eh? son cosas que... O Que- un PRI. Puede ser. No, Sí. PRI no queda de nuevo. Pero es que acá la constante es que puede quedar todo menos Morena, Me voy a meter para ¿no? O sea, en independiente, a ver si resumen. lo ganan. Sí, total. Y, ¿Por qué no? y otra vez ya buscamos otro tamal, vámonos aquí a los independientes, sí. Sí. Un tamal independiente. Un tamal Un tamal independiente. Un tamal de adobo, por ejemplo, Sí. que no es muy común, pero Sí. ahí está. Pues es que realmente El somos- pipián verde buenísimo. Ay, ya. esta tamaliza de veras así está pasando, ¿no? Encuentras dulce, Están pasando todo. las reuniones y no tenemos tamales. ¿Qué pasó? Sí. Ahorita vengo. No, pero ya tenemos donaciones, licenciada. ¿Quién? ¿Ya? Por favor, puede mostrar las donaciones que nos hicieron para el programa. Vamos a... Ahorita la rompo. Ay, se rompió. A ver. ¿Y aquí quién está. tamales? A ver. ¿Tiene tamales? No. ¿Algún ¿O estás pidiendo la cooperacha para A ver, Navidad, cooperación para los para Navidad, tamales. ¿no? Pues, ¿Algún tamalero que se apiade de nosotros y nos quiera donar? ¿Quiere ser patrocinador del programa? Con mucho Ahí gusto lo está. vamos a aceptar. pues entonces, ¿cómo ven lo que hoy platicamos de todos estos cuates, la vida gringa, la vida mexicana, La los política, exiliados, la la política, la cuarta transformación, la historia de un poquito que tocamos de México? ¿Saben qué? Para el próximo hay que prepararnos para hablar sobre todos los partidos, ¿no? Wow. Los partidos Todos, políticos. ok. Sí, y Pero hablamos los Los fuertes. existentes Los o los que Un- iniciaron. un poco de historia desde cuando empezó el PNRM y de ahí el partido catolicista también hubo, y nos vamos a una es interesante, o sea, ya estamos entrando al mundo de la política y eso es hermoso, ya después cotorramos de otras cosas. Sí, porque hoy dicen que todos los partidos que existen ahorita, todos son el PRI, pero con diferentes colores, ¿no? No lo dudes. Entonces, pero sí sería bueno retomar la historia de los partidos políticos, porque de dónde se generaron, porque se generaron por una lucha para un bienestar social, En teoría. en teoría, ¿no? Y eso fue al inicio. En el camino Bueno, se perdieron. algo pasó. Pero no todos, ¿eh? No Según todos, los algunos sí se crearon por simple conveniencia. Según los estudiosos como Otros sí vienen de la lucha social. según los estudiosos como un Duverger, que es el sistema de los partidos políticos. Ujú. Ya sacó a pantalla, ¿verdad? Ay. Pues realmente el partido, como decía Manuel, ¿no? Tiene una función el por qué nace y se crea, ¿no? Y como dices, para que un partido se adhiera, debe de cubrir tus necesidades ideológicas para poder participar en él. Pero son necesidades económicas. Sí. Hoy son Y es un negociazo. Pues te digo, Bueno, no, espérense, todos. que Muchos sí, vamos a otros tener no. que hablar también de los partidos familiares, ¿qué no se vale? Bueno, sí. O sea, Supongo que sí. ahí está el partido del Baster,
El que quería hacer ahorita el Borolas. Pero sí le dieron Pues por eso, y ahí cuál lucha por el pueblo. El del Pericote, ¿cómo se llama este? El del cotorro ese, del verde Partido ecologista, Verde, ujú. es de familia. Sí. O sea, entonces, es el de México, te México digo, es lindo, no, es todos lindo vienen con toda, por la cuestión con todo social lo que pasa en México, y es por el lindo bienestar del para hacer un pueblo. buen No, análisis no. sociopolítico y empezar a ponerle la Bueno, pata en ya el- quedó. Pero aquí parece que Ya quedó el tema para el siguiente. El panel es morenista, ¿no? ¿De cuál? Ustedes. El único- son morenistas. yo- No, Son del único- partido Morena. el Yo soy único- morenita, pero no. Morena. El partido no, definitivamente Bueno, no. No, y así no. ya vamos a dejarlas No, aparte, definitivamente. No, pero pues, podemos invitar a un priista, a un panista y todo, saber qué va a Sí, hacer. eso estaría muy bien. Y ya Hay que empezamos escuchar. a dar el debate ideológico. Entonces va a tener que... Yo no... Pero entonces invítanos que sí lean, por favor. Hay muchos que no leen. Exactamente, a eso me refiero. O sea, hay gente que se adhiere. Es mejor traerlos así porque así los agarramos para decirle, ya viste que no sirves. Y si no sirves aquí, pues no lo va a servir tu partido, ¿no? Ya podemos eliminarlos. No, a mí sí me gustaría que trajeras unos que sí leen, porque se supone que son los que comprenden y entienden el por qué se supone que están metidos ahí y no en otro partido. Porque Ay, si ¿No será van a mucho decir- pedir? Pues, Sí, es mucho pedir. parece pero- que sí. Bueno, Bueno, si no hay debería invitado ser. del PRI para el siguiente programa, Debería es porque ser. no encontramos. Bueno, por ahí los que, De eso se nos, trata. por ahí los que nos vean, recuerden, estamos alguien que quiere debatir sobre su partido. Sí, sería bueno que Que lean. la gente que nos está viendo y que nos está ayudando a compartir, que si tienen algún partido preferente o tienen algún partido de su ¿cómo llamarlo? Preferencia, Su que les preferencia, guste, de su que gusto, comulgue con su de su ideología, familia, ¿no? porque a veces es por cuestión familiar, ¿no? Luego era priista y todos tienen que ser priistas, ¿no? Ujú. Entonces, si tienen, mira, Julio César Romero dice, pues cuando quieran estoy disponible. Bien, ya tenemos Perfecto. invitados. ¿De qué partido? ¿De qué partido, señor Julio César? Vamos a ponerle. Para anotarlo y ya quedó invitado formalmente a partir de este momento y nos vemos para El próximo lunes. el próximo lunes para a las 4 a la hora de la tamaliza. Ok. Vamos a poner- Ya nada más, ahorita a ver si le puedes teclear ahí la dirección y el número telefónico y ya para que se le den los detalles para que pueda estar aquí presente Así para es. nuestro siguiente programa. Sí, ahorita ya pusimos de qué partido. Si no, lo mandamos un mensaje de manera personal Claro. al señor Julio César Romero Soledad, que eso me gusta, que la gente quiera participar y que tenga Sí, ganas está de bien. Yo Sí, pregunto, con ¿habrá nosotros. alguien que diga yo quiero ir por México Libre? Sí, ¿Habrá alguien o sea, sí, no sí lo hay. Bien valiente que diga yo No los lo sé. defiendo? Pero México Libre ya no es partido, no llegó. No, pero al igual también, ¿no? O sea, Mejor son... Que comulgue con esa Mejor ideología. pedimos saludos del papá de ellos, que es el padre. Bueno, ¿Tenía una ideología ese partido? No lo sé, o sea, realmente no Bueno, sé. además no conocemos sus estatutos, si es que hubo. Ajá, pero sí. ¿Habrá? Sí, Sí. tenía. ¿Quién sabe? Bueno, para ser registrado como partido tenía que haber Tendría presentado que haber su plan de cumplido acción, los estatutos, filosofía y requisitos. todo eso. Entonces, Y no lo habrán sacado como los alumnos. Copy Copy-paste. Es lo que así hizo Digo, yo Enrique pregunto, Peña Nieto, sí. ¿no? bueno, ya está Julio César Romero Soledad, va a venir a hablar por el PRI. Ok. Órale, muy bien. Bueno, pues ya está. Ya Sí, nomás- dijo, Sí, por ya, aquí. ya Sí. está. Bien, qué bueno. Pues ya estuvo, ya ahí la llevamos. Nos falta alguien por el PAN. ¿Quién se apunta? A ver, vete por el pan, ¿no? Voy por el PAN. Mejor por los tamales. Mejor, Vamos mejor. a tamales, yo Hacemos quiero un jarocho, torta con tamal. una guajolotita. Una- ¿no? ¿Así? ¿Así con gratita? Sí, Ah, órale. tu combo, Pues- tu guajolocombo es tu Guajolocombo, atolito, tu tortita de tamales. Ah, ya se lo sabía. Órale. Pipiancito, tiene rato que no me he hecho un tamalito de pipián verde con... No me Qué antojas, rico. hombre. Pues hemos... Muy bueno. ¿qué Yo otra- insisto, convoco a algún tamalero que quiera ser patrocinador, Sí, que quiera patrocinar, no sé si. Es como para dar la bendición al programa, porque no se ha y hacemos hecho. comercial, anuncio, y aquí todo el rollo. sí, claro, ¿de dónde ¿De viene? dónde Bueno, viene? hay que ¿Dónde, tener- ¿Dónde tienen que ir a comprar Casa- tamalitos? Todo, Casa- que se apiade de nosotros. Un cazahuel mejor así grandotote. Ándale. Pero va a estar Estaría bien. complicado, estamos hablando ahí con la compañera. Nos Pero- damos maña, tú no te preocupes. Eso es lo de menos. Es lo de menos. Pues, pues,
Pues creo que ya nos excedimos o estamos a tiempo. Que Pues diga ya nos nuestro falta hablar productor. del muro, la deuda, nos faltó hablar Hay un de... límite. Si se va a dar la luz, sí va a seguir la deuda del muro, precisamente, ¿no? Pues es muy probable, Vamos a pagar, yo vamos a insisto, pagar. esa es economía y lo que se dice es en cuestiones de campaña, pues son cuestiones de campaña para que ganes, pero ya el manejo, el gobierno, la economía, el lineamiento y todo lo que se tenga que seguir en un país, pues eso es parte. Si hay una deuda, tendrán que ver cómo se cubre. Ya sea Bueno, que le sigan cobrando acá o que se bueno, las ¿de qué- cobran a los ciudadanos de allá, qué deuda no hablan? sé, La deuda del muro. del muro. No se les debe nada. Pues Nosotros es que no, o sea, legalmente... a eso vamos, es decir, ¿no? a lo mejor acá en México No se les debe nada. ya, ¿a dónde va a ir a ceder? ¿Quién se las van a cobrar? Pues seguramente allá se tendrán que arreglar. Ese es un manejo económico que ahí Es un manejo Un mediático manejo que económico. hizo Trump. Nosotros no le debemos ni madre, perdón, no le debemos nada. A Trump. A Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos le debemos un montón. aquí cuando hablas de la deuda, Sí, no, porque- a mí me preocupa Pero más. reconocemos nuestra deuda. A mí vamos me a pagar. preocupa más la deuda Pues, que tenemos opciones. todos los mexicanos a partir del FOBAPROA. Eso sí no tiene. Y desde antes. Perdón. No Sí, tiene y desde pero- o sea, antes. pero aquí se incrementó a tantos, esa deuda. Y de hecho se volvió a incrementar en el 2008. Hace 8 días se acaba de incrementar no sé cuántos millones. También, millones. ajá, o sea, A ver, esa sí me voy a hablar un poquito. Mira, la deuda. la La deuda externa que es tenemos. la deuda eterna. Ahora nosotros tenemos nuestra torta bajo el brazo, pero de deuda. ¿No? Sí. No sé cuántos miles y miles de pesos debemos cada uno de los mexicanos. Éramos seis. Aquí es donde cuando se está pidiendo, hay un grupo que ha nacido últimamente que piden que se pida la moratoria. Yo creo que es válido. Y otra, también aquí sabemos quiénes son los que causaron esta deuda. A partir de la crisis bancaria que hubo en el 94 y que se da la formación del Fondo de Producción de Ahorro Bancario, hablamos de ¿quién creen? Fox, Calderón, Claro. Peña Nieto, Carlos Sí. Salinas, Bueno, todos los que estuvieron en gobiernos anteriores Peña Nieto no sabía y los eso. que provocaron esta crisis económica, cuando se han de acordar cuando fue el surgimiento de un movimiento de deudores a nivel nacional que cayeron en crisis, esa crisis famosa del 94 que dio al traste, que a muchos dejó pobres, pues estos condenados tienen nombre, apellido, dirección y ubicación que debe de utilizar en este caso el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y buscar legalmente que estos ladrones se les quite todos los bienes, porque no es posible que hayan comprometido toda nuestra soberanía económica de los mexicanos vía impuestos para pagar una deuda que no fue beneficiosa para nosotros, sino que benefició al grupo banquero, a los banqueros de ese tiempo. Se repartieron, ¿Y será que se agarraron todo el dinero y repartieron Pues a los mexicanos deberían. toda la deuda. O sea, eso sí yo creo que es necesario que vayamos nosotros a una moratoria y que se castigue a los responsables del fraude más grande que ha tenido México y que hoy lo estamos pagando nosotros los mexicanos? ¿Y no creen que sería mejor que se hiciera como cuando fue lo de Petróleos Mexicanos? Que todos los mexicanos le pusiéramos un peso o algo a la deuda para No, reducirla. no, O que el, Bueno, que desde el el punto de IVA, vista- o los impuestos que nos están cobrando a nosotros, que por lo menos lo de, bueno, no sé la cantidad, ¿no? ¿Cómo quedaría? Pero yo supongo que con el IVA de todos los mexicanos en 3 meses ya liquidamos la deuda y hasta tenemos para aventar para arriba. Eso ¿Se pudiera ocupar? claro, pudiera ser, pero creo que es algo muy utópico debido al tipo de personajes que tenemos en el poder. Es que ese sería. Porque tú le pones el peso y ese peso va al bolsillo de quién sabe quién. No va a ir para el pago de la deuda. Pero es que regresamos a lo mismo. o sea, Debería ser. sí, Igual no, también, como es que dice no el va a abogado, hacer nada deberían, porque- sí, pues, deberían. Pero, ¿qué crees? No, es una propuesta que podría quedar padre, ¿no? Sí, Y a lo mejor saben que todo. Es que las deudas están muy Pero- padres mientras te permitan, mientras haya chance, mientras haya esa flexibilidad, pero en el momento en el que, por ejemplo, Estados Unidos llegara y dijera o me pagas o te invado, como nos pasó con Francia, entonces ahí es a donde nos interesaría el tema de la deuda, pero no, tenemos mientras... 30 millones de mexicanos allá que están conquistando Estados Unidos. Sí, pero nosotros seguimos Pues sí. endeudados. Ya la conquistaron. Pero, O sea, Sí, ¿sabes? pero nosotros lo seguimos más endeudados. preocupante es que lo que comentábamos es un dato fuera alegre, ¿no? El enemigo número 1 de un mexicano es otro mexicano que se siente gringo.
Entonces, Sí, eso es muy cierto. aunque son 30 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, la gran mayoría de ellos ya se sienten intocables porque ya pueden decir tamalitos, ¿no? O sea, Mexican Curious. Mexican Curious. Oh, luego llegan y dicen, ¿qué es esto? ¿No? Y quedan mirando el nopal. Digo, ¿por qué no te ves la cara, compadre? Bueno, algo bien importante de la deuda es que a pesar de que no se ha pagado, pero a diferencia de otros sexenios, no se ha adquirido más deuda, que es una de las Yo grandes... le acabo de decir Bueno, que sí, hace se 8 ha días. incrementado por Se los incrementó. intereses. Por los intereses. Pero no hemos Y son adquirido miles y nuevas. miles de millones. Eso, Nuevas. digamos yo que eso, sepa, sí, eso que yo diga- sepa, sí. digamos Un que, préstamo por ahí que pidió casi. bueno, un hay inicio con que Porque de hecho pero ahorita bueno, vamos a pero revisarlo. ya nada más era como para mantener activa la cuenta o algo así, había comentado, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, No con lo sé, tema COVID... yo tuve una lectura por ahí precisamente de eso. Habría que retomarla y ver exactamente cuál fue el punto, porque sí, hasta donde yo sé, sí, este gobierno ya lo incrementó también. Sí, Y o sea, hubo se un pidió un préstamo. préstamo, porque él argumentaba así, lo pedimos, pero fue para mantener activa la cuenta. es porque que, según eso, ajá, pero es que si no lo, creo que lo pedían. no lo y pedías, y lo entonces- regresaron, no sé qué problema. sí, si no pedías ese crédito, no podías tener tu futuro crédito. Ajá. Es O algo sea, es así. como mantener la cuenta en movimiento, Ujú. ¿no? O sea, Pero en términos reales, como tal, no se ha generado endeudamiento Pues como sí. lo tuvimos en otros sexenios, bueno, que era endeudarse tras endeudarse, y pues obviamente eran las nuevas deudas más la ¿Por qué, deuda. por qué crees que Frena histórica. está enojada con Obrador? ¿quién? Entonces yo Frena. creo que ya vamos de No. gane, a pesar de que no se está El BOA. liquidando. La El BOA. BOA. Es la BOA. La BOA. Recuerden que la BOA la escuchó Colosio cuando murió, ¿eh? Sí, ¿Cómo? cuando estaban cantando la canción de la BOA le dispararon a Luis Donaldo Colosio. Eso no lo sabía. Pues pónganse a ver la historia, señoritas. No, eso pasó. Vamos a poner a ver una La BOA. canción, no Es manches. la BOA. Sí, fue la BOA. O sea, vaya. Sí, Bueno, pero fíjense que sí son cuestiones interesantes lo que está pasando en este momento histórico de México. Le mandan saludos, licenciado Raimundo. desde Sí, ya Osorno. le dije que acá estamos. Sí. bueno, aquí la otra parte es que Joy ya tiene un pronunciamiento muy específico respecto del muro, que es algo que es el tema que ha generado tantos memes, que ha generado tanta curiosidad de parte de los mexicanos, porque pues es un tema que ya teníamos encima, ya lo estábamos empezando a ver, ese muro que empezaron a construir y que de repente en algún momento se cayó una parte, porque no sé exactamente qué sucedió, creo que hubieron vientos extremadamente fuertes y tumbaron una parte del muro, y entonces el presupuesto inicial del muro nuevamente se volvió a elevar y se volvió a elevar y se volvió a elevar, porque pues ahora tenían que parar el muro que se había derrumbado, y bueno, eso generaba más gastos. Pero bueno, ahorita lo que ya la postura de el supuesto candidato ya, El presunto candidato. el presunto presidente. presunto, porque todavía no Presunto terminan presidente. de hacer los conteos, es que eso Pero es sí ya se oficial. volvió de calle, ¿no? 214 contra 276. pues ya. Bueno, O sí, 79, bueno, creo, podríamos ¿no? decir que va al frente, pero Pero yo eso creo es lo que... le pasó a Obrador en el 18. Ah, espérense. Bueno, pues pasa. Aquí es bueno de hablar también de la alquimia química electoral. Acuérdense cuando llegó George Bush, Ujú. también hubo un debate muy fuerte. Y ahí sí les dieron el reconocimiento a Bush, pero bajo un fraude electoral. Y que es el tema que también antes de las ¿Quieren elecciones manejarlo ahorita? había resurgido este tema Ujú. precisamente, y que Así se es. fue a juicio. Al colegio electoral. Y por ahí Los ya hay tribunales. una resolución, de hecho, apenas está saliendo. No, o sea, entonces vemos que aquí también, pues en la mejor democracia, miren, a ver qué es lo que pasa con esas elecciones allá. Un estado, ¿sí han visto las elecciones ponderadas que se dan en la universidad? No. Bueno, en la universidad, ¿cómo eligen a los consejeros, a todos? Pues miren, son 51 estados en la República de Estados Unidos, y cada estado vale un voto. Entonces, bueno, claro, un estado tiene 8 votos y así van, ¿no? Creo que Virginia tiene 11, o sea,
Pero son votos de acuerdo a su contexto, de su población, y entonces es un voto ponderado. O sea, no es el voto popular que aquí que voto libre, directo y secreto, no. Allá un estado conjunta de acuerdo a la población, 7 votos, otro 15, creo que el máximo tiene 19, perdón. Entonces los van conjuntando. Tú ganas en un estado, gané el popular, sí, güey, perdón, pero no ganaste el voto ponderado. Y es lo que está pasando. Entonces, sí, ganaste la representación popular, pero el colegio te dice que ganó fulano. Es lo que hacen así. Entonces, por eso es que dividen en 270 votos. Son 538 votos que se tienen que ganar. 270 es el 50% más 1. Entonces es lo que les da el voto. Es una práctica democrática tiene muy sutil y muy rara, ¿no? Pero es que, ¿cuál es el fundamento de ellos? Es que no podemos contar 300 millones de votos, que son los americanos que viven allá. Sería un proceso muy grande. Todo lo que se va a cortar, cada estado hace su votación y emite para quién va. Y por eso es que nada más son 2 partidos, el republicano y el demócrata. Idea que también quieren implementar en México y que muchos pretenden estar de acuerdo, ¿no? Pues dicen la derecha y la izquierda, o el radical, pues ahí es un proyecto de nación que tiene Estados Unidos y no se da esa democracia que se habla, ¿no? No existe democracia realmente. Y cuando hablamos hace un rato de paternalismo, ¿por qué? Bueno, bueno, ok, perdón, hablamos de Estados Unidos. Bueno, sigamos con hace un rato yo también recordé. ¿Por qué creen que no ha habido una revolución en Estados Unidos y ni se han rebelado en contra de su gobierno? Hace un rato cuando hablamos del paternalismo que ejerce el Estado, allá en Estados Unidos, si tú te estás muriendo de hambre, existen como aquí caritas, pero allá no te cobran nada. Te dan carne, otras partes te dan verdura, y te dan toda la comida para que no te mueras. Y si en un momento dado tú no tienes para pagar tu renta, vas y pides y te apoyan. Entonces el paternalismo que hace que la gente se mediatice, se tranquilice, porque sabe que no se va a morir de hambre y no tienen el enfrentamiento con el gobierno. Esa es la solución mágica que encontró Estados Unidos y lo tienen. Ahora digamos, ¿Pero aquí en México servirá eso? Pues... No, porque cuando pasa, si empieza a hacer eso, pues yo creo que todos salen de su trabajo y ya no quieren hacer nada. Platicaremos a lo mejor de esa experiencia. Porque los mexicanos están catalogados como son muy buenos trabajadores, pero también son muy huevones. Pues yo creo que son más los gringos, Todos tienen su welfare, su seguro de desempleo y sin problemas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy dejé de trabajar, son 6 meses que no voy a trabajar, voy 2 días antes a hacer un nuevo trabajo y les digo, señores, cumplí con la función que establece nuestra constitución o ley del trabajo, ya fui a buscar trabajo y no me dieron, por lo tanto dame otros 6 meses. Una prórroga. O sea, una prórroga. Entonces, en todas partes se cuecen habas y se comen tamales también. Sí, claro. Ya me acordé cuando afortunadamente, a unos gringos allá en Estados Unidos que les invito a comer tamales. Pero son tan buenos que agarra el tamal, que estoy como dice que rico, no agarra el tamal, lo agarra completa con laja. No, espérate, compadrito, así no, esto se pela acá. Mucho bueno. Pero sí, o sea, bueno, ya me salí con otro tema, ¿no? Pero disculpe, ya un poquito, me inspiro y luego ya no sé cómo seguir. Sí. Bueno, pues ahorita la apuesta que va a tener Estados Unidos con este nuevo presidente ya no va a ser con el muro, ya no va a haber muro, ya no se va a seguir construyendo el muro, ya definitivamente el muro ya quedó en el pasado. Y pues ahora le van a apostar a la seguridad. Bueno, ahí pues aguas, ¿no? Porque acá lo que están diciendo es que sí, fíjate que ahí hay una parte a donde están diciendo que van a ir por una reforma migratoria humanitaria. Quieren ampliar las oportunidades de inmigración legal, incluidas las visas familiares y laborales, así como el acceso a programas de visas humanitarias. Pero dentro de una de las declaraciones que dio el hoy presidente, es que también están buscando salud. Gracias. Es mejorar la seguridad en el tema de migración. Bueno, ahí no sabemos qué esperarnos, pero pues definitivamente va
ha hecho un cambio totalmente radical. Eso que había sido el muro, una bandera para que Trump fuera presidente, hoy ya no le alcanzó y precisamente es la contra lo que hoy posiciona a Joy. Entonces, las cosas están cambiando de una forma drástica. Quiero pensar que eso va a tener un efecto positivo, porque incluso dice él que él va a gobernar para todos, o sea, ya no va a haber más división, él viene a unificar, él viene a reconstruir. Hay una frase del Papa que decía: yo no quiero la construcción de muros, sino de puentes que te acerquen a otras personas, porque somos todos iguales. Algo que está pasando realmente es que la política migratoria de Estados Unidos la están retomando, lo que es mayor vigilancia. El muro sabemos que vino a afectar cuestiones ecológicas muy canijas, ¿no? Ya hablamos del paso de los animales y la vida silvestre y todo eso, pero esa reforma, y aquí sí me voy a jactar, hubo un movimiento que se llamó Ni un inmigrante más, y el otro es el sueño de Un día sin inmigrantes. Ni un inmigrante más fue promovido por la derecha de Estados Unidos o los grupos raciales, y la lucha de un inmigrante, la lucha de los inmigrantes por buscar la reforma al sistema de inmigración, buscar la forma legal, es una lucha que levantó a 1 millón de mexicanos. 1 millón de mexicanos que comenzaron esta lucha en el 2005. Y digo me jacto porque yo estuve en esa efervescencia, en esa ola de los mexicanos buscando la naturalización en Estados Unidos. La residencia en Estados Unidos en forma legal. Y veamos cuántas familias, en esa época eran 11 millones de mexicanos ilegales. Entonces, y aquí yo reinsisto, la política migratoria que se da, y tú no te vas por gusto a Estados Unidos, no, te vas por la necesidad de darle de comer a tu familia. Acá vemos lo que está pasando en toda la zona, la Mixteca, en cualquier parte de Puebla, o en cualquier parte de México. Yo creo. ¿Cuántas cuántos padres o madres han abandonado a sus hijos y a sus familias? Y vemos que hay poblaciones donde está el 99% de mujeres viviendo, ¿no? O de personas mayores. O de personas mayores, o sea, esta lucha, esta reforma migratoria que se debe dar, se ha peleado desde hace mucho tiempo. Y conozco a Nativo López, no sé si vive todo de allá, a Jorge Mújica, y así como él, a Valentín Ramos, o sea, varios líderes con los que conviví, y ese fue el sueño de nosotros. Yo por eso decía hace un rato, ¿no? Habemos 30 o 20 millones de mexicanos que hemos estamos recuperando nuestra tierra, 30 o 20 millones de mexicanos que son como los salmones, ¿no? Dicen que todo regresa a su lugar de origen, ¿no? Son nuestras raíces, nuestra sangre, nuestra tierra que nos robaron en una guerra injusta por un desgraciado de López Santana que vendió. Ya me estoy enojando, perdón, ya. Pero realmente nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, son tierras que nos pertenecen, y además hay ya varios países que reconocieron el libre tránsito de país a país. Recuerden que se crea jurisprudencia, que es algo que no se ha tocado. Hay más de 5 países que han permitido el libre tránsito, por lo tanto Estados Unidos debe permitir el libre tránsito a todos los ciudadanos del mundo, así como cualquier país. Claro, eso es otro sueño americano. Pero es un tamalito utópico. Es otro tamalito utópico. Pero miren, también, ¿cuál es el sueño americano? ¿Sí saben cuál es el sueño americano de todos? Que sí me hace ruido siempre esa palabra. Es muy sencillo. El sueño americano, o para estar en Estados Unidos, ¿cuál es su mayor ilusión de un gringo? Tener una casa, su esposa y su perro. Su carro, ir al fútbol. Sí, su carro. Eso es todo el sueño americano. Allá debes de tener tu casa, tu esposa, tu perrito, tu arroz sembrado, tu carrito. Ese es el famoso sueño, no es otra cosa. Sí, o sea, y esto es algo why or life, la vida americana, ¿no? O sea, ay, Dios. Bueno, algo con lo que quieran cerrar, señores panelistas, porque ya nos pasamos un poquito de
tiempo. Nos pasamos de lanzas. Pero Otra vez. Bueno, es importantísimo todo esto que se está hablando y de verdad el tiempo se nos va y no nos damos cuenta porque sabe que es divertidísimo estar aquí hablando con ellos, para todos con ustedes y que pues también agradecemos a la gente que se está sumando y que nos están poniendo comentarios. Qué bueno, muchas gracias. De los comentarios ya sabemos a uno puede venir a defender a un partido político. Vamos a negociar el tiempo, ¿verdad? Para ver cuándo va a venir. Pero esperamos que sea muy pronto. Ahora sí, ¿alguien que quiera cerrar el programa? Licenciada, Liz. Sí, bueno, yo me quedo con esta esperanza. Yo creo que es algo importante, es una palabra bonita, es algo que todos tenemos en algún momento dado y me parece que ahorita en general muchas de las naciones en el mundo tienen eso, una esperanza con este nuevo presidente. Independientemente, digo, no sé qué vaya a suceder, todavía no hay resultados oficiales al 100%, pero muchos de los diferentes mandatarios alrededor del mundo le han mandado felicitaciones, han reconocido a Joe Biden como el nuevo presidente y unos cuantos aún están a la espera del resultado oficial, entre ellos México, Rusia, China, Brasil también me parece, y otros cuantos más. Sin embargo, todos expresan en algún momento dado la esperanza de que con un nuevo gobierno que supuestamente trae como planteamiento Joe Biden, vayan a cambiar muchas circunstancias. El de Cuba, por ejemplo, habla de que se vuelvan a restablecer las relaciones no solo diplomáticas, sino económicas. El presidente de Irán también menciona que ojalá se puedan corregir errores anteriores, así lo menciona tal cual, y el presidente de Colombia, de Bolivia y varios otros más están apostando por un cambio para mejorar las relaciones nuevamente políticas, económicas, sociales y de mejores tratos, muchos, sobre todo los latinoamericanos, esperando cuestiones de mayor apertura con los inmigrantes, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de que no es oficial el resultado, incluso algunos organismos como la OTAN están declarando como ganador a Joe Biden y quedan con esta esperanza de que las cosas mejoren y se combatan errores anteriores que tuvieron los Estados Unidos. Y pues bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede y pues vamos a estar al pendiente, porque finalmente, quiérase que no, nos afecta el tipo de política que implementen los Estados Unidos, sobre todo a países como nosotros, como México. Y su país hermano. Ándale. Aunque somos el padre trasero, pero somos el hermano. ¿Trasero? Pero bueno, ok. Somos la mascota, dicen. Sí, somos la mascota y finalmente nos afecta. Licenciada Victoria. Pues bueno, yo me despido de ustedes con el comentario de la censura, el feo, el fuchi que le están haciendo a Trump por parte de algunas cadenas de como Fox y entre otras, porque de hecho han sido varias, a donde los mensajes oficiales de un presidente que está vigente, que está actual, que sigue, que continúa, a pesar de que ahorita está en este proceso electoral, que está como candidato, bueno, pues sí, es un candidato, pero no deja de ser el presidente actual. Pero bueno, ya estamos viendo que está ya flaqueando, que ya le están esas cadenas de comunicación que en algún momento le abrieron las puertas, que en algún momento le apoyaron a su campaña y que de alguna forma abonaron para que él estuviera hoy sentado como presidente, pues hoy le cierran los micrófonos y hoy pues le dan la espalda. Pues obviamente todas estas cadenas le dan el triunfo a Joe Biden. Entonces, bueno, acá lo vemos a un hombre, a un Trump, que aunque quiera hacer algo distinto, pues no puede, porque finalmente el mensaje siempre llega a través de estos medios de comunicación, pero ahora la información censurada pues no fluye. Obviamente desde algunos reportajes, alguna información que llegamos a tener, pues la cantaleta es la misma, él se queja de un fraude, de hecho desde las primeras horas en las que iniciaron los votos, pero bueno, hasta ahí llevamos de información,
porque finalmente no, yo creo que si las cadenas le estuvieran dando pues un espacio o el espacio normal que debería de tener una persona que tiene un mensaje importante para dar, pues obviamente el escándalo se estaría maximizando, pero con la censura pues obviamente intentan opacar el mensaje, porque dentro de ese fraude que acusa Trump es que precisamente las cadenas de comunicación han estado abonando para este fraude, para que él perdiera. Y bueno, pues también hace unos momentos nos está a través de redes sociales, Twitter, que es el que de todo se entera en tiempo récord, pues está saliendo que Donald Trump despide a su secretario de defensa. Bueno, no es algo que pueda generar como mucha sorpresa, porque es algo que ya se había cantado desde antes, incluso de las elecciones. Pero bueno, estamos viendo que es un hombre que cada vez se va quedando más solo, cada vez se va quedando más, pues más vulnerable, y pues obviamente es por eso que yo creo que ya todo el mundo le está dando la espalda, pues ya sin cuidar algún tipo de protocolo. Entonces pues está muy delicado su postura. Ahorita pues lo único que le quedaría es salir con dignidad, pero pues se ve que no le interesa esa parte. Me lo imagino a Nerón en la época de su caída, ¿no? Posiblemente. Pero es que los medios que de Estados Unidos han sido atacados incluso por el presidente, y yo creo que ahorita es una probadita, ¿no?, de lo que ellos pueden hacer en contra de él. De venganza. Sí, claro, o sea, porque el presidente de Trump no era una perita en dulce, ¿no? Entonces atacó mucho a esos medios de comunicación, y creo que se ensayó más con Fox, ¿no? Entonces... Pero bueno, ahorita lo que estamos viendo es que ya de forma, en los últimos mensajes que ha dado, de forma descarada ya a la misma hora se ponen de acuerdo las cadenas y todos cortan el mensaje. Son contaditos los que no le están entrando a la censura, pero bueno. Pero es que sí, era lógico, es un tipo que irracional. Sí, claro. Entonces tuvo el sometimiento de los medios. ¿A cuánta gente corría así por su capricho? O sea, esto no es una empresa, o sea, Estados Unidos no es una fábrica, no es su empresa. Pero un buen negocio. Y él ¿qué es lo que hizo? O sea, lo quiso manejar como empresa, ¿no? Ya me caíste gordo, lárgate de mi equipo, ¿no? O sea, ¿dónde está la cultura de gobernar? Recuerda, Estados Unidos para ti, trompudos, te llega esta mi pobre crítica. No es una empresa. Saludos a Donald Trump, por cierto. Donald Trump, que te vaya bien a donde te vayas, que sea muy lejos, y recuerda ¿cómo dice? No me olviden. Fue el que te mandaba a fregar. Bueno, así parece que yo me despido de ustedes. Bueno, pues ya ni le pregunto al licenciado Ramón, ya se despidió. A mí no me queda más que agradecerle y haya esperado. Bueno, yo espero que usted haya tenido un programa excelente, que le haya gustado. Si no le gustó, de todos modos, compártalo para que a más gente que no le guste lo vea, y a la gente que le guste pues también compártalo para que nos veamos más. Cuídese mucho, de verdad. Si no tiene que salir de casa, no lo haga, y si lo hace, cuídese, porque pues, necesitamos más gente que vea Platica por Ahí. Y si por ahí conoce algún tamalero que nos quiera traer tamalitos, se lo agradeceremos bastante. Esperando que tenga un excelente día, tarde o noche, Manuel Muñoz se despide de ustedes, agradeciendo que compartan por favor aquí en Facebook, en YouTube también nos encuentra Platica Poblano, la red de Platica Poblano en Twitter es @platica_poblano, donde usted nos puede ahí también escribir algunas cosillas. Y ahora sí,